No es ninguna novedad el crecimiento enorme que han tenido las iglesias evangélicas y su influencia en los últimos procesos electorales brasileños, donde para todos los candidatos conseguir el apoyo de las iglesias se ha convertido en una vital necesidad. Pero el punto es cómo estamos en la Argentina en esta materia, hasta qué punto las iglesias evangélicas, o lo que nosotros desde antigua data llamamos sencillamente el protestantismo, tiene alguna influencia política o tiene injerencia política tan importante como la del país vecino. Marcos Carbonell es el autor de Evangélicos y Partidos Políticos en Argentina. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Encantado de saludarlo. Bueno, está planteado más o menos el tema, ¿no? Sabemos lo que ocurre en Brasil, pero ¿qué ocurre con nosotros? Bueno, en Argentina, para hacer justicia a la historia, estas iglesias están presentes casi desde el siglo, desde cuando arrancó nuestro país como nación. Lo que pasa es que su despertar demográfico se dio muy fuerte fundamentalmente en la década del 80 y el 90, donde una rama particular, que es el pentecostalismo, fue la que cobró como mayor visibilidad y mayor potencia numérica. Entonces, eso fue un poco la novedad, que también está conectada con la democracia, con la recuperación democrática y con la apertura que hubo para que otros cultos que no fueran católicos pudieran hacer actos públicos, actos proselitistas y convocar más gente. Una de las claves del crecimiento de estas iglesias, insisto, más de cuño pentecostal, tienen que ver con su capacidad para acompañar muchos procesos de crisis que clases medias y clases populares vivieron en la década del 90, y que por ahí la Iglesia Católica y las instituciones más clásicas como los sindicatos, los partidos políticos no supieron acompañar de la misma manera. Estas iglesias pentecostales, que tienen un muy fuerte trabajo social, acompañaron muy bien esos procesos de empobrecimiento y ayudaron en un sentido fuerte del término a que esas personas tuvieran herramientas simbólicas y materiales para ese proceso, de descenso social. Es muy interesante el tema de la fuerte presencia de las iglesias pentecostales, porque yo recuerdo hace muchas décadas, cuando uno era chico, nosotros decíamos los evangelistas, así, sí, a secas, ¿no? Y no tenían, obviamente, ese arraigo en las barriadas que hoy se ve en ciertas iglesias. Exacto. Sí, porque como visión de la religión no es únicamente, hay como una imagen muy estereotipada que los ve, que los muestra como gente en éxtasis, en trance, y en verdad ellos tienen una cosmología y una manera de entender la trascendencia fuertemente material. O sea, Dios en su visión cura, salva, pero también se hace presente en la cotidianidad, y hay una doble restauración, una restauración espiritual, esto es reconectarse con Dios, pero también una restauración material, esto es la vida material también es importante, y conseguir trabajo, la familia, los lazos afectivos son material de mucho énfasis pastoral para estas comunidades. Y de allí que organicen en las barriadas bolsas de trabajo, talleres para mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, merenderos, comedores, talleres de oficios, de una actividad social muy fuerte, y que no por nada, que ahí me parece que es el dato más fuerte político en Argentina, es su inclusión de manera más o menos oficial, más o menos oficiosa, en las políticas de asistencia social. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a pensar que, en general, las iglesias que llamábamos protestantes eran de cuño más o menos conservador, o las asociábamos por lo menos a ese espacio, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de otras formas que obviamente parecen mucho más referidas al espacio que llamaríamos progresismo, ¿no? Sí, a ver, es un mundo, primero hay que tener en cuenta que es un mundo muy plural, muy plural en su interior. Uno puede encontrar un abanico de expresiones tanto como uno la encuentra en el mundo católico. Lo que ocurre es que el mundo católico tiene un eje vertical, tiene un punto de referencia que es, el Vaticano, la doctrina de la Iglesia. Entonces, si bien hay mucha pluralidad y hay disenso y hay tensiones, esas tensiones se terminan dirimiendo en ese espacio vertical que es la pirámide vaticana. En el mundo evangélico no hay un centro, no hay un polo así central. Entonces hay como mucha libertad para expresarse política y teológicamente de manera con mucha más fuerza. Hay iglesias que son
en el sentido coloquial del término, son conservadoras, no quieren conservar un orden moral, un orden familiar que consideran justo y que tiene un aura sacral. Pero también hay comunidades pentecostales que tienen un pensamiento también coloquialmente progresista y que, digamos, apoyan la extensión de derechos, que tienen un compromiso político muy fuerte, que intentan todo el tiempo desetiquetarse de las asociaciones con la derecha conservadora de Estados Unidos, por ejemplo, o sea, que tienen un contacto con la realidad vulnerable muy fuerte, ¿sí? Es difícil usar las categorías progresista y conservador para el mundo religioso, porque un poco se licúan cuando uno las lleva, digamos, al terreno. Ahora, podría decirse, en una lectura más o menos rápida, que el problema que ha tenido la Iglesia Católica en países como la Argentina es que desde hace décadas viene apareciendo asociada con distintas formas de poder y ha dejado un gran espacio vacante que ha sido ocupado justamente por las otras propuestas religiosas, ¿no? Sí, no estoy tan seguro, pero porque no lo investigué, pero tengo una intuición al respecto. No estoy tan seguro que sea la cuestión del poder lo que le juega en contra a la Iglesia, sino lo que le juega en contra es cierta forma de plantear el rito, de plantear las exigencias doctrinales que se van alejando de la cotidianidad de los creyentes. O sea, está más en la dimensión estrictamente religiosa que en la cuestión más vinculada a la relación de la religión y política. O sea que se va complejizando, digamos. Sí, para mí es eso, hay como una especie como de burocratización, si me permite el término, de la manera de producir la religión por parte de la Iglesia Católica, que en algún momento de la década de 80 y 90 se vio como muy distante de la práctica cotidiana de los creyentes, y es por eso que, yendo hacia el mundo católico, Francisco todo el tiempo insiste con que los pastores tengan olor a oveja. La metáfora del olor a oveja, oveja tiene que ver con un reencuentro y pedirle a los sacerdotes que sean más llanos en su contacto con la cotidianidad creyente. Ahora, digamos, el fenómeno que se puede ver en Brasil, donde los distintos parlamentos tienen bancadas de las iglesias pentecostales, eso en Argentina no sucede. Hay escasísimos representantes entre nuestros legisladores nacionales que se declaran adscriptos a alguna de estas religiones, ¿no? Sí, es muy difícil que se dé en Argentina. Yo no digo que sea imposible porque, bueno, es muy difícil predecir en ciencias sociales. Pero lo que ocurre es que en Argentina la relación religión y política no pasa tanto por la influencia en el cuarto oscuro. Es muy difícil que alguien entre al cuarto oscuro y que su pertenencia religiosa se conjugue en una opción electoral. La relación religión y política pasa por otros lugares intensos, profundos. Basta ver lo que pasó el fin de semana pasado con el encuentro en Luján, pero que no tienen que ver con el cuarto oscuro. Y sobre todo porque, para buscar una explicación causalista fuerte, me parece que en Argentina, a pesar de todas sus crisis, de todas sus idas y venidas, hay entidades políticas fuertes todavía, que no es el caso brasilero. Digamos, en Argentina tenemos entidades como el radicalismo, que ya tienen más de 100 años, y entidades como el peronismo, que tienen como 70. Digamos, son entidades muy densas, que han calado muy hondo en la historia, en la huella de los votantes, y a pesar de sus crisis gravitan en esas pertenencias, junto con la cuestión más económica, la coyuntura, los clivajes vinculados a la seguridad, ¿sí? No me parece que la identidad religiosa se cuele en el cuarto oscuro, aunque eso no significa que no haya muchos cruces, muchos intercambios entre la religión y la política en otros y que no se busquen, ¿no? Y que no se busquen esa clase de respaldos, ¿no? Y que no se puede hacer ese respaldo, exactamente. Bueno, insisto con el ejemplo del sábado pasado. Sí. Y hay una cosa paradojal en eso del sábado en Luján, y es el hecho de que Hugo Moyano es evangélico. Sí, por eso, digamos. Y porque también hubo, además de la misa, hubo una oración ecuménica y también hubo representantes, por así decirlo, de otros mundos religiosos, ¿no? Un poco yo pensaba este fin de semana cómo la iglesia o lo religioso empiezan o quieren, digamos, suturar un mundo bastante fragmentado post-2015.
Ujú. Ahora, en pos de aventurar conjeturas un poco, si se quiere, traídas de los pelos, ¿no? Pero se podría decir que en la crisis partidocrática que afronta Brasil en este momento, los espacios pueden ser ocupados o están siendo ocupados por algunas variantes religiosas, cosa que en Argentina no se da. Sí, puede ser que en Brasil estemos asistiendo a esto, porque también Brasil no es de ahora, digamos, también tiene una veintena de años en proceso. Lo que ocurre es que en Brasil las iglesias más grandes funcionan casi en los distritos a nivel distrital, como por ejemplo el estado de Río de Janeiro, funcionan como partidos paralelos, tienen una potencia institucional, una potencia organizacional que les permite formar cuadros para la política, pero seguirlos y monitorearlos en su carrera política. Y es por eso que uno puede advertir que en algunas campañas que hubo, por ejemplo, en el Estado y en la ciudad de Río de Janeiro, había lemas que decían hermano, vote hermano. O sea, Ajá. como un llamado a que la identidad religiosa ahí sí se conjugue electoralmente. Bueno, durante muchos años, si se quiere, el proyecto del Opus Dei pasaba por eso, por formar dirigentes, ¿no? Sí, también la Acción Católica puede formar dirigentes, ¿sí? La Iglesia tiene también una larga trayectoria formando cuadros. Por ahí el Opus Dei tiene como toda esa aura muy particular que lo rodea, pero instituciones más comunes, entre comillas, más del mundo parroquial que uno puede encontrar en muchas partes de Argentina, que tienen con la Acción Católica, con el mundo scout y demás, también está orientadas a formar cuadros. Pero esto la Iglesia lo pensó como su presencia en la modernidad, la Iglesia Católica me refiero, ya ahí después de la Primera Guerra, cuando pensó cómo había que estar en el mundo, en un mundo dividido por el comunismo, por las opciones capitalistas. La idea de formar dirigentes, de formar cuadros, es vieja en el pensamiento católico. Ahora, ¿en Argentina hay algún antecedente de que algunas de estas congregaciones religiosas se haya pronunciado alguna vez políticamente con referencia a algún partido o propuesta? Una congregación religiosa abiertamente debería repasar la historia. Tiendo a pensar que no, porque hay como un espíritu de cautela para no permitir que lo político divida hacia adentro de las comunidades. Aunque si uno rastrea la historia de la Iglesia, uno puede encontrar pronunciamientos individuales muy muy intensos. Que pienso del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, donde ahí hubo una clara opción por el peronismo como... Sí, sin duda. Como sí, espacio reivindicatorio de lo popular y de la... Bueno, lo de Luján y las consecuencias, lo que ha suscitado lo de Luján del otro día, de alguna manera también manifiesta las distintas tensiones políticas que conviven dentro del episcopado argentino, ¿no? Dentro del episcopado y dentro del mundo católico, más allá del episcopado. Uh-huh. Yo tuve, obviamente no pude sistematizar todo, pero estoy escuchando como diferentes opiniones, y desde los lugares más liberales y desde los lugares más progresistas, o que se dicen liberales o que se dicen progresistas, critican el acto de Luján. Y dentro del mundo católico, por fuera de él, si uno piensa la potencia de la palabra con la cual comenzó, su pontificado Francisco, y ahora, bueno, también está como sometido o sumergido en el lodazal, el lodazal de las críticas, en el lodazal de las tensiones, como, si se me permite la expresión, como chupado por la grieta en un punto. Uh-huh. En el caso brasileño también había una cuestión de por medio económica, considerando lo que la Iglesia Universal moviliza cada año, medido en centenares de millones de dólares, ¿no? Sí. Cosa que en Argentina me parece no se semeja en absoluto, ¿no? No, y aparte porque la Iglesia Universal del Reino de Dios tuvo poca llegada en Argentina, no es de las iglesias que más crece, y al mismo tiempo los evangélicos en Argentina rechazan asociarse con ese tipo de iglesias tan estridentes en su mensaje, tan comunicativas, con programas propios. No están integradas, por ejemplo, en ninguna de las federaciones clásicas del mundo evangélico. Ajá. O sea, sus hermanos en la fe, por así decirlo, los evangélicos, le escapan a quedarse pegados a esa... El merchandising religioso característico de la Iglesia Universal, ¿no? Sí, le escapan fuertemente, porque bueno, ellos plantean que son otra cosa.
Ahora, por supuesto, un tema muy amplio y hay que dejarlo abierto, pero digamos, en el panorama que se visualiza en Argentina habla de un crecimiento, digamos, parejo de estas expresiones religiosas. Bueno, nosotros en el equipo que integro en CONICET hicimos una encuesta en el 2008 y las expresiones religiosas disidentes, como el caso de los evangélicos, eran el 9% de la población. Que es mucho si uno lo compara con la idea de una hegemonía total del catolicismo, pero al mismo tiempo es poco si se lo compara con el resto de Latinoamérica, donde, por ejemplo, en Brasil son algo así como el 1/3% de la población, ni hablar en Centroamérica, algo así como el 30% en Chile, o sea que en Argentina, comparativamente con otros países latinoamericanos, han crecido menos. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder repetir esa encuesta y ahí vamos a ver los resultados. Yo tengo la sensación de que el número será similar, como que hubo un cierto amesetamiento demográfico. Que se ha encontrado un techo, digamos, por el momento. Sí, esto inclusive lo he charlado con algunos dirigentes del mundo evangélico, que creían que como que el momento de la ola, digamos, expansiva ya había pasado, y un momento más como de trabajar con lo que ya se había constituido. Tengo esa impresión compartida con otros. Marcos Carbonelli, gracias por habernos ilustrado sobre este tema realmente apasionante. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo grande para ustedes.